Bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias por sintonizarnos, por compartirnos. Le habla Karina Ibarra, me acompaña Daniel Vargas. Estamos el día de hoy, miércoles de Mercurio. Miércoles de Mercurio. ¿Qué Miércoles día es hoy 16? día? Miércoles 16 de 15. enero. 15 de enero. 15 de enero. Miércoles 15 de enero. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Acabamos de pasar una luna llena importante, fuerte, super luna, todavía la pueden ver, todavía están los efectos visibles, en Cáncer, y es normal, y lo he visto, me han comentado, que la gente andaba muy emocional. También al día siguiente de las lunas llenas, que fue el lunes, yo fui al balneario, la gente está vuelta loca porque las lunas agitan las mareas. Entonces, ¿sí? Cuando uno dice yo soy lunática, yo tengo hasta todas las lunas, todo el mundo dice, ay, no, ¿cómo te puede afectar? Afectan, porque nosotros estamos hechos de más de 70% de agua. Y las lunas alteran las mareas, comprobado científicamente. Entonces, evidentemente, también mueven cosas dentro de nosotros. Cáncer venía siendo el hogar, en especial las relaciones de familia, de la mamá o de la persona que te maternó. Así que estuvo bien movido, bien emocional. Al día siguiente hay una resaca de luna llena, como que en luna llena vayan fijándose, y es un poco de tip de autocuidado. Hay dos moods. La gente le cuesta mucho dormir, anda así como muy inquieto. O bien el otro extremo, que es la gente anda absolutamente agotado, o sea que se podría quedar dormida aquí ya ahora. Y como yo siempre les digo, que la astrología que yo estudio es evolutiva y de transformación transpersonal, uno tiene que aprender a agarrar estos tips. Entonces estaba además en conjunción con Marte en Cáncer retrógrado, lo que significa mucho no. Marte es la pelea, es la acción, son los cuchillos. Entonces, lo que yo siempre le digo, el mundo está muy loco, entonces usted tiene que buscar la forma de volver a usted. Una de las formas que se recomiendan como estos tips así para afrontar luna llena es que le meta jugos verdes. Si no jugos verdes, entonces prefiera ensalada, harta agüita, accione con ejercicio con el que a usted le resuene. Si quiere medita, hace yoga, se cuelga, pesa, nada, pero accione, porque esa es la forma de nosotros volver al cuerpo. Y luego cuando ocurren estos choques, uno está hormonalmente, químicamente, cerebralmente con otra disposición y se manejan mejor los conflictos. Así que feliz luna llena en Cáncer. Pronto se nos viene la luna nueva el 29 de enero en mi signo, en Acuario, y va a estar súper bonita y para iniciar nuevos proyectos. Ahí vamos a hablar después de esa energía porque muy acuariano, mucho desorden. Vamos a lo que nos convoca, porque el podcast no solamente es astrología, es política y derecho también. Vamos, Daniel. No, mira, algunas cosas que yo quería como comentar hoy día dicen más relación con el tema medioambiental. Hay toda una serie de debates y problemas en torno a lo medioambiental. Entonces hay todo un debate sobre la permisología que ya he seguido. Está esta discusión sobre el proyecto Minera Dominga, que la semana pasada fue rechazado. Hay una resolución del TC, del Tribunal Constitucional, muy reciente sobre la aplicación de la ley Lafkenche, que quería ser suspendida. Bueno, hay una serie de cosas, pero yo en particular quería detenerme a hablar sobre el caso de Julia Chuñil, porque creo que es una buena expresión del estado actual de la situación medioambiental y de la situación que viven los activistas medioambientales, los protectores de la tierra, los activistas territoriales y también los dirigentes del pueblo mapuche. Julia Chuñil era dirigente, representante de la comunidad de Putraguel, en Mafil, en la región de Los Ríos, en un terreno que estaba en disputa con un descendiente de colonos alemanes, el Juan Carlos Morstadt and Banter, exacto, y que también tiene como un problema como la cerveza y como Alex and Banter. Como Alex and Banter. Siempre es viernes, mi corazón. Siempre es viernes, exacto. Es lo único que me gusta de los Advantes de Alex and Banter. Pero el tema es que acá hay una problematización que yo creo que porque no quiero entrar en las movilizaciones que hubo la semana pasada, que pusieron el tema en la palestra, que fueron en Santiago, en diversas ciudades del país. Yo creo acá que usted participó de hecho en una. Acá también participamos. Estuvo re bueno porque
justamente empezaba Teatro Amil o el Psicosur, si no me equivoco, y estaba VHP Billington ahí haciendo una obra, y había mucha gente que afortunadamente tuvo una muy buena recepción de la movilización, que fue aparte con la Tumba Diabla, tuvimos la agrupación Providencia, la gente de la Cacerola, Pan y Rosa, el PTR, etcétera, aparte de gente que se sumó a la actividad también, que fue con lienzo, etcétera, y para mí muestra que hay una solidaridad respecto a la causa del pueblo mapuche, porque para mí el problema es que hay una responsabilidad estatal porque da cuenta del estado actual de la situación medioambiental y la situación de estos luchadores. Y tiene que ver con yo al menos lo que quiero desarrollar un poco tiene que ver con las responsabilidades detrás de lo que está pasando con Julia Chuñil, que lleva 2 meses desaparecida, que no existen todavía antecedentes de investigación, el gobierno está preparando una mesa, pero que no se ha traducido todavía en acciones concretas. No se está aplicando protocolos a propósito, por ejemplo, el Tratado de Escazú, que empezó a regir, creo que el protocolo de protección a los defensores de los derechos humanos, que empezó a regir, entiendo que a fines del mes pasado. En diciembre, entonces. En diciembre, correcto, a fines de diciembre. ¿Y qué establece ese protocolo? Entiendo que establece obligaciones del Estado para generar garantías de protección a los dirigentes ambientales, producto de amenaza. Digo, esto entiendo que dice mucha relación, por ejemplo, con los activistas del Amazonas o los activistas colombianos, venezolanos que eran asesinados por la Coca-Cola o las empresas forestales. Y bueno, creo que acá hay algo que no hermana lamentablemente con estos países, es que acá en Chile están empezando a desaparecer dirigentes ambientales. Macarena Valdés es otro caso muy parecido, también una dirigente ambiental mapuche. Y acá, ¿por qué tocaba lo de la forestal? Porque justamente el predio en disputa que esta comunidad de Putraguel reclamaba era con título de merced en mano. Los títulos de merced eran títulos reconocidos por la corona española a comunidades locales para dar cuenta de que el terreno era de su familia, de sus descendientes, y muchos de estos fueron usados en la reforma agraria para devolverle tierra a los pueblos mapuche en contra del latifundio, y que la dictadura obviamente pasó por encima, lo devolvió a las empresas, a las forestales, y había un debate a propósito del terreno que tenía o que reclamaba esta comunidad, que estaba en propiedad de este Juan Carlos Morstad, quien se le compró la propiedad por parte de la CONADI. ¿Cuándo? ¿Cuándo adquiere? En el año 2000. Perdón. Mira, lo que pasa es que el año 2013 la CONADI reconoce estos terrenos como indígenas y se los pasa a otra comunidad, a la comunidad Blanco Lepín. La compra que la CONADI iba a hacer a Morstad implicaba el cierre del terreno y el traspaso de los derechos de agua, cosa que Morstad no hizo. Entonces, la CONADI inició un trámite para anular esa venta. ¿Ya? La venta se anula, pero Morstad nunca devuelve la plata y nunca entrega el terreno. Es más, utiliza una maniobra legal inscribiendo el terreno a otra empresa o traspasándola a otra empresa que también era propiedad de él. Y esto dice mucho relación con la forma en que se hace el despojo del pueblo mapuche, porque Martín Correa, un historiador de la causa mapuche muy bueno, saca un libro que se llama El despojo del pueblo mapuche, y ahí relata cómo el Estado, la república moderna, burguesa, liberal, utilizó todas las formas legales habidas y por haber para embaucar al pueblo mapuche. Entonces le hacían las ventas a los tipos que dicen, mira, que les vendían cuentas de vidrio, que les vendían, hacían ventas de terrenos ebrios, o que por ejemplo te hacían un préstamo imposible de pagar y la forma de garantía era a través del terreno. Había otro caso muy, muy terrible, que era el caso me acuerdo de Ancud, en Chiloé, donde el notario se paraba afuera de la notaría a viva voz para llamar al remate de unos terrenos que estaban más al sur de la isla, que eran efectivamente de la comunidad mapuche, que todavía seguía viviendo ahí y que tenía estos títulos de merced reconocidos por la corona española. Entonces, hay una historia de despojo que dice relación con el negocio forestal, pero también dice relación con el rol del Estado, con el pueblo mapuche. Y aquí está el caso de Julia Chuñil. 2 meses, no hay investigación, la familia sigue reclamando
preguntando ¿dónde está Julia Chuñil? Y bueno, hay que decirlo bien claro que el Estado en ese sentido es responsable. Salió con su perrito ese día. Correcto, su Salió perro con Cholito. Con su perro Cholito. Salió con su perro Cholito. Ahí, por ejemplo, habían otras cosas aberrantes que Mira, estaban pasando. a mí me parece insólito, Dani, a propósito de este caso, y me gusta mucho que se esté dando a partir de la iniciativa particulares, pero a la vez me merece un reproche, porque me hace recordar tiempo tétrico, y que dice en relación con lo que vamos a hablar como segundo tema, pero de desapariciones forzosas en dictadura. Y la verdad es que me parece insólito que la familia tenga que contratar a un abogado particular para que presenten querella, y ahí recién se empiezan a hacer las diligencias. O sea, con la denuncia de la desaparición de una persona, ya Fiscalía tendría que haber activado todos los protocolos de búsqueda. ¿Por qué? Porque no olvidemos que Julia Chuñil es una mujer mapuche. Por lo tanto, por los tratados internacionales, forma parte del grupo más vulnerable, y a esto súmale que es defensora medioambiental. Entonces, si sobre todo hay denuncias previas de razones por las que podría desaparecer, ¿cómo no ponen un fiscal a dedicación un par de días? O sea, tal vez esas acciones hubiesen sido efectivas, se podrían haber encontrado o haber dado con algunas pistas de su hallazgo paradero si se hubiese accionado en la inmediatez. Y no se tuviese que esperar que la familia, las organizaciones civiles se junten, reclamen, hagan marchas, manifestaciones y luego presenten una querella. ¿Por qué? Porque ahí tú estás obligándole, le estás dando una carga adicional a la víctima, claro, de tener que invertir no solo tiempo, sino que también recursos para poder buscar a su familiar. Entonces la verdad es que eso yo lo encuentro súper insólito. Además que han pasado, tal como tú decías, una serie de irregularidades después de eso, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, una vez que la familia presenta la querella, a mediados de diciembre, la Fiscalía ordena la reserva de la causa. Eso significa que ya no se puede revisar públicamente, no se puede acceder al conocimiento de la querella, los antecedentes que están detrás, las acusaciones que hacen ambantes. Hay algunas cosas que han salido en la prensa a propósito del hostigamiento que vivía Julia Chuñil, o sea, que la llamaban para ofrecerle plata, que falta y tú nomás, que todos ya se vendieron, que el tipo, según relatan algunos artículos de prensa, hizo este amague de atropellarla junto con su hijo o su nieto, o que pagó 3 millones de pesos, pagaron 3 millones de pesos a uno de los vecinos de Julia Chuñil para que le desarmara un puente por donde ella pasaba a su terreno, y un terreno que esa comunidad empezó a cuidar porque sabían que las forestales iban a meterse y a empezar a vender madera, como efectivamente lo está haciendo Morstat hoy día. O sea, sí, el despojo sigue para hacerle sentido a las ganancias empresariales, y yo creo que lo que decías tú, que es muy atingente, es justamente el problema de que son desapariciones forzadas de personas, y que obviamente nos remiten a un periodo oscuro en la historia de Chile, que fue la dictadura, y que yo creo que hoy día, quizá como para pasar al otro tema, pero de todas formas, antes de cerrar, creo que tenemos un tema pendiente todavía con lo medioambiental, más profundamente, así que estamos al debe de poder hacer algún programa, invitar a algún especialista que podamos hablar más en conjunto, porque hay hartas cosas yo creo que están pasando y que van a seguir pasando. Hay debates sobre el litio, sobre el hidrógeno verde, pero pasando a otro tema y ya dándote el pase en verdad, hubo hace poco un Consejo General de Renovación Nacional para proclamar a Matei como presidenta o candidata a presidenta, y acá saltaron a la luz viejos debates sobre la dictadura. Sí. ¿Encontraste lo que decía Carlos Larraín? Sí, Carlos Larraín, que además uno sabe que es de los duros, PDRN. Acuérdense de Carlos Larraín, de la historia de su hijito, de atropello ahí, Ley Emilia, acuérdense. Ese tipo de personaje es. Mira, Larraín en este Consejo General de Proclamación dice, entre otras cosas, yo también estoy muy agradecido a don Augusto Pinochet y a lo que hizo el gobierno de las Fuerzas Armadas. Así que no teman. No teman. Miren, y ovacionado, pues, si eso,
O sea, no Salió. fue como que, oye, mira, hay debate, a gente le hizo ruido. No, o sea, fue ovacionado. Fue ovacionado. No le hizo ruido a nadie. Tenemos actualmente, yo creo que una derecha bien diversa. Dentro de la derecha, creo que hablábamos con Daniel que estas declaraciones tienen como finalidad, conforme a la interpretación que yo le doy, como que buscar adeptos, votos de dos sectores diferentes. Una es Kast, que se supone que es aún más conservador, ¿no? Y a propósito de eso también, tú me comentabas que Kast había hecho unas declaraciones que también son este tipo de matonaje, sí, propio de regímenes tiránicos, ¿no? Correcto, y bueno, y se desata gente también como Johannes Kaiser, pues este tipo Kast estuvo el domingo en Mesa Central, si no me equivoco, haciendo comentarios generales de la situación política, pero particularmente llamó mucho la atención sus comentarios sobre Matías Azun, que es director de Greenpeace. O sea, yo creo, no sé, podemos tener la opinión que queramos de Greenpeace, pero creo que Kast que invite a salir del país o irse a otro país al director de Greenpeace no es pacífico. Yo creo que es una provocación. Es una provocación, es súper violento en el sentido de que no solamente por lo que dice, yo creo que sino que el discurso que está detrás, que aparte busca defender la permisología y este debate más reaccionario o más un debate ideológico que ha instalado la empresa o la industria extractivista para hablar del exceso de permiso y lo mucho que se demoran los proyectos. ¿Por qué? Porque Azun en la comisión del Senado llega y dice, oye, mire, si los proyectos están mal elaborados, yo los puedo reclamar y agregarle 2000 días de tramitación. Y eso es lo que está reglado para que no vivir contaminado o tan contaminado. Que hoy día ya tenemos una situación medioambiental crítica. Él hace el efectivo uso del mecanismo que la propia ley le da para poder objetarlo. Exacto. Y Kast viene y dice así como, oye, que se vaya, porque en definitiva lo único que hace es dilatar innecesariamente esto a favor de empresas privadas. De proyectos de inversión, correcto. Sí. Bueno, ese es un público que yo creo que con este tipo de declaraciones, porque Matei, por Dios, lo hemos dicho, que ha sido tibia. Ha sido muy tibia. Yo siento que... ¿Tibia en qué sentido? Le falta liderazgo. Creo que no ha sido de posiciones radicales. Yo te comentaba que a propósito de la reforma de la AFP, de las pensiones, ella misma se había mandado una declaración donde le estaban preguntando porque habían dos posturas en la derecha. Entonces yo te contaba que estaba la Jimena Sandón, que decía que tenía que ser a costo del Estado esto, pero a la vez como una devolución. Todo un tema porque decían que en definitiva no daban los números, que este 6% importante. Entonces le preguntan a Evelyn Matei para que ella, como hasta ese momento, la única candidata, porque tampoco era proclamada, acuérdate, claro. O sea, era como que un secreto a voces y ella ahí sonriendo, qué sé yo. Menos mal que no se pegó la fuga, la arrancá como... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la salud mental? El agobio de la prensa. No, es que yo creo que estaba haciendo el ridículo ya. Fue un correcamino, Yo me imagino que ella pensaba que la prensa le iba a ir a saludar y decirle, oiga, alcaldesa, qué bueno lo que está haciendo. Y no, pues había un cuestionamiento general a lo que hacían los políticos y no le salió bien. No le salió bien. Bueno, pero fue chiste después andar la gente disfrazada de Evelyn Matei. Es que claro, ella es llamativa también, pues es una persona, bueno. Y no nos olvidemos que hay gente... Era la patrulla juvenil de la derecha. Que vota por gente bonita, que encuentra atractivo. O sea, yo he escuchado un montón de votantes que, qué sé yo, en su tiempo la exalcaldesa Karen Rojo, no, porque es guapa, es re rica. Sí, o esta otra chiquilla que era la señora del mano derecha de... ¿Cómo se llama esta niña? No, también, bueno, con la Katy Barriga, con Bodanovich. Claro, o sea, ya, sí. Fulvio Rossi. La gente de la tele, la Andrea Molina, volvemos, ¿no? La Maite Orsini. La Maite. Oh, la Maite. No lo hablamos en la pauta. No hemos hablado de la Maite. No, yo lo único que quiero decir a ese respecto es que para mí 2 conclusiones claves, objetivas. Primero, la chiquilla, sus niveles hormonales, químicos, mentales están evidentemente desequilibrados. Ahí le produjo algo el maguiño, hizo su magia, malamente.
Pero eso para mí es claro. O sea, está ella con alteración en su salud mental, inequívocamente. Pero lo segundo que quiero decir es que basta de sacar a la luz con quién está, deja de estar, a quién metió a su cama, la Maite. Sí, totalmente. Por Dios, o sea como sea, usted puede después tener una opinión de buena, mala mujer, infiel, la tercera, lo que sea. Pero no puede ser un nivel a país ese morbo. Y volvieron estos programas de Miética que se ponen a hablar de eso, de farándula, y que no, que yo vi la conversación y que me dijo, salió el Marcelo Díaz a la luz. Renato Garín, quiero decir, y voy a decir un disparate acá, pero el inculiable, por Dios. Oye, es intratable un tipo, totalmente. Intratable, y sale a decir que ella es una persona conflictiva y que efectivamente había estado con muchos ahí del Congreso. O sea, de verdad que basta. Estamos en una nueva era, una nueva época. Las mujeres somos libres de decidir con quién, cómo nos vestimos y con quién nos desvestimos. Entonces, y eso es un tema de intimidad, que no atañe a la función pública de la diputada. Se pueden llamar a la atención otras cosas de la diputada, exacto, como el manejo de influencias, por supuesto la llamada que hizo ahí al director general de Carabineros. Claro, eso yo creo que intentar entrevistarse con el fiscal que está viendo el caso. Sí, yo acuerdo totalmente. Para mí el lugar del debate no ha lugar. Ahora con Costa incluso. Hay todo otro problema que tiene que ver, claro, con los privilegios que tienen los políticos de gobierno, del parlamento, que tienen un poder que les permite relacionarse con fiscales, con jueces y aprovechar ese poder, hablar con la policía, claro, pasarse por alto, no sé, hablar con las víctimas, cosas por el estilo. Digo, porque para mí Garín y Orsini, ambos mal. Pero bueno, volvamos al público que estábamos diciendo que está buscando votos. Estaba diciendo que Matei era moderada por lo de la AFP. Moderada por la de la AFP, la Matei, porque dijo, sí, evidentemente se van a producir cambios. Bueno, entonces siento que le prestan harta espalda estos personajes públicos que son escudo, bandereta, primera fila de los partidos, y que tú sabes que le interesa que salga la Evelyn Matei para sostener también cargos políticos. Ya hemos hablado de eso, de la no meritocracia, y en fin. Entonces, como todavía no se define bien para dónde van a ir los mayores votos, tratan de buscar a partir de esto que estamos viviendo a nivel mundial, y que es un sensacionalismo por los extremos. Populismo penal. Un populismo penal, lo que hemos dicho en otros programas, lo que pasa en Estados Unidos con Trump. Y el otro público, y en esto quiero llamar ahí la atención para que, volviendo y relacionándolo con la astrología, entendamos que ya no van las polaridades, no tenemos que decir blanco, negro, azul, rojo, negro, blanco. Es al extranjero migrante, antimigrante. Claro. Ese venezolano. Un oxímoron. Ese venezolano, ese colombiano que se siente orgulloso de estar en el país y que sanciona y mira y apunta como delincuente a los otros de su mismo país, siendo el inmigrante en un país. ¿Has cachado ese tipo de migrante, Daniel? ¿Te ha tocado? Sí, es un diálogo difícil porque me ha tocado, pero es un diálogo difícil en cualquier parte y con cualquier persona. Es impactante, sí, pero ¿por qué es difícil? Porque está sentado un sentido común anti-inmigrante, pro seguridad, antidelincuencia, que se basa en sentidos comunes, o sea, que se basa por ejemplo, en que a más policías, más seguridad, o se basa en el sentido común de que yo escuché candidatos durante la elección, candidato a alcalde de acá, del PDG, diciendo que la mayor cantidad de delitos los cometían extranjeros. Falso. Que la mayor cantidad de la población penal es extranjera. Falso. Que la mayoría de los migrantes presos en Chile serían venezolanos. Y también es falso. Que la mayoría de la población penal es venezolana. Falso. Entonces, son... A propósito de eso, de hecho, salió la cuenta pública hace nada de la Fiscalía y lo vuelve a corroborar, y por su parte también luego lo hace la Defensoría,
y está, pero es que es más que zanjado, que no es así, que el porcentaje de delitos, no lo manejo, pero es un porcentaje chico, o sea, no supera el 10% como mucho, hasta hace unos años era 2-3%, y la mayor cantidad de extranjeros presos, lamentablemente, son peruanos y bolivianos por el tráfico, por drogas, pero no es cierto. Bueno, mira, a propósito de eso, que es divertido, porque tal como tú dices, ellos ven en estos principios extremos de orden que llegan a ser sistemas tiranos como la progresión, porque eso es lo que se les vendió a todo Latinoamérica, como nosotros, Chile, que éramos el jaguar de Latinoamérica, que no, acá era ordenado, todo funcionaba, no teníamos inflación, hay plata, hay trabajo, el peso funciona, es limpio, ¿cierto? Hasta hace unos años eso era lo que se vendía. De hecho, yo el 2016 me fui de intercambio a Perú, a un semestre allá en Arequipa, en la Católica de Arequipa, y había compañeros míos que me decían eso, me decían, no, pero es que Pinochet, todo pasando porque les ordenó, si no se les venía lo mismo que Cuba y que el resto de países bananeros, y les decía, oye, no, o sea, hubo muertos, desaparecidos, es como la mayor época negra que tenemos desde la democracia. Y tengo una anécdota ahí, pero ahora volviendo acá a Chile, me pasó hace un par de años ahí que andaba en la flor de la soltería, no me acuerdo, puede ser como 2016, ¿sí? 2017, por ahí, en donde no era tan masivo los venezolanos, acá en fenómeno migrante. Era más colombiano, entiendo, más la oleada. Y era divertido eso también, pues, porque ellos no, que si los colombianos, los delincuentes, y ahora es como que no, los colombianos es otro tipo, sí. Y en relación a los venezolanos que los denigran de todas las maneras posibles y que no sé qué, y que son... No, y todos vienen a trabajar. Claro. Bueno, conocí un chiquillo que era venezolano. Y nada, pues chateamos, hablamos, nos encontrábamos de repente en la playa y un día me invitó a su casa a comer empanadas venezolanas que él mismo hacía, porque en ese rato también no eran viralizadas para nada o masificadas al menos. Ya, pues entonces, y era el día que íbamos a pinchar, claramente. Entonces ya fui a su casa, casi vecino mío, vivía muy cerca mío. Y nos pusimos, él se puso a hacer la masa, iba a freír, no sé qué, y empezamos a hablar de Chile por progreso. Él había sido migrante también en otro país y luego se había venido para acá, llevaba harto rato. Y empezó, primer discurso, esto anti-migrante. O sea, que no, y que tienen que ser más los requisitos, y que en realidad, que si el venezolano viene a delinquir acá, chao, deportación. A poco campos de mina. Y yo dije, ya, y ese fue mi primer cachetazo. Imagínate, estoy hablando un montón de años, 7 años. Dije, ¿qué onda? No conocía este tipo de migrante que venía contra su propia especie denosta. O sea, se cree un nivel superior, no obstante que está en otro país. Y ya luego discutimos un poco en eso. Y después viene el discurso de que Pinochet había salvado Chile. ¿Sabéis qué hice yo, Dani? Parela. Agarré mis cositas. Red flag. Y le dije, ¿sabéis qué, flaco? Muchas gracias, no me comí ni la empanada. Le dije, yo esto es algo que no transo y no puedo creer que tú pienses esto. No puedo creer que tú piensas que el orden, la seguridad, el avance, la inversión, la construcción, bla, 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 justifique a través de muerte y desapariciones forzosas tan cruentas. O sea, de verdad que no entiendo cómo no te conmueve. O sea, yo voy al Museo de la Memoria o me entero de casos. Hace poquito las chiquillas de la Providencia, dentro de un marco cultural, precisamente de prisión, de dictadura, mostraron un caso que se daba en Santiago, a propósito de lo mismo que hablaba, como que el Estado empezó a venderle más barato, obviamente, a los de ahí, de las Fuerzas Armadas, y recordar la forma de tortura, especialmente a la mujer, o sea, que se la violara un perro. Claro. Yo no sé cómo no se te paran los pelitos y con tanta liviandad como extranjero lo dices, que no hay problema, que eso significa como que todo, porque o si no hubiese sido este Chile que es. Y la paradoja de todo esto
es que después de harto año y de migración, la verdad es que somos todos mixeados. Entonces, este purismo, que es un voto, siento yo, volviendo a lo político, que está buscando la Matei, lo hace a partir precisamente de este extranjero que reniega contra sus propios compatriotas y que se creen mejor, en donde se justifica el orden y la seguridad mediante las fuerzas públicas, y si acaso esos militares, bueno, a poco como el presidente de El Salvador. Exacto. Que justamente por eso yo creo que esto mira, no me extraña que pase eso como con los migrantes, porque es un debate que es internacional, ¿cachai? Yo creo que estar viendo lo que hace Bukele, estar viendo lo que hace Milei, a mucha gente le despierta la idea de que así es el mundo y así se resuelve este tipo de problemas. Para mí es un desconocimiento, por no decir que es una ignorancia sobre el pasado y sobre el presente. En el sentido que sobre el pasado se desconoce un montón, que implicaron la violación a los derechos humanos, el caso como que señalas tú, que era esta obra referida al centro de tortura Venda Sexy, en calle Irán, no me acuerdo, ahí está el número, Irán, pero esa es la obra. Sí, sí. De ese tipo de cosas se desconocen en general. Y además, mira, uno conmemora la fecha, conmemora a los caídos, pero yo creo que hay que ser realista, es algo que ocurrió hace 50 años, es una eternidad, por decirlo. Sí, claro. Y eso obviamente, que casos como lo de Larraín busca sembrar una capa de polvo sobre la memoria, y parte de eso es como jugar con esa ignorancia, ese sentido común. Pero otra parte que también se desconoce son justamente las reformas que nos traen al Chile actual, porque uno dice, mira, el sistema que creó Pinochet, buenísimo el sistema, pero veamos con cuánta plata se pensionan la gente que se pensiona, por ejemplo. Que no sé, pues si los pensionados, estaba leyendo datos para preparar y decía que los pensionados que juntaron 35 a 40 años de cotizaciones tienen una pensión de 280 lucas, ¿cachai? Los primeros pensionados de su cuenta autofinanciada, de su pensión autofinanciada, total, completa, del año 2021, claro, a 40 años de la implementación del sistema, recibían una pensión de menos de 90 lucas, el 50% de esa gente. Entonces, la Fundación Sol es súper buena, de hecho, buenísima, para traer estos datos a la realidad y entenderlo, porque ustedes han visto que en varios programas nosotros hemos hablado de, en definitiva, cómo podría funcionar una efectiva reforma de pensiones, y es complejo, o sea, es un tema matemático, claro, que hay que lograr cuadrar. Entonces entenderlo o verlo graficado en la realidad es algo que hace muy, muy, muy bien la Fundación Sol, trayendo a colación estas cosas, claro, como tú decías. O sea, imagínate, 280,000 pesos por después de 40 años de estar cotizando, claro, y de ganar en promedio entre 700 a 1 millón. No sé si era justamente a propósito del dato que entregamos la semana pasada. No, era la pensión que recibió la gente que cotizó de 35 a 40 años en el año 2021, si no me equivoco. Sí, si pero tiene que haber un promedio ahí de cuánto ganaban. No, el promedio general en los últimos 12 meses, la gente que se pensionó ahora, era, claro, como 1.900.000 pesos el promedio, claro, de los cotizantes. De los cotizantes. Claro. Sí, o sea, no alcanza a ser ni un tercio. No, ¿te das cuenta? Nada. No, ni un tercio de lo que tú realmente ganabas en vida. Y se supone que cuando tú te ponís más viejo, se generan más dificultades económicas. ¿Por qué? Porque la salud empieza a fallar, sí, existe menos energía para realizar otra actividad remunerativa. Se supone que de hecho por eso es la época de descanso, pero no viene siendo nunca años dorados. No, pues la gente sigue trabajando, mucha gente sigue trabajando. O sea, si este tipo, el chico este venezolano, te decía, no, es que Chile es un lugar maravilloso porque en verdad uno puede surgir, porque uno puede emprender y hay un ascenso social. En verdad eso no sé si es tan real. O sea, hay un problema con las pensiones, o sea, la gente sigue trabajando después de pensionarse. Hay un problema con la educación, de que tiene un sesgo económico para poder trabajar, estudiar, etcétera. Y bueno, los puntajes más altos siguen saliendo de los colegios ricos. Entonces, hay un problema con el otro día leí un tweet a propósito de esto, con un dato nomás,
una chiquilla decía que su bestie, su mejor amiga, entraba a hacer clase a uno de los colegios que había tenido puntaje nacional en la PAE. Y que cómo no iban a tener esos puntajes porque tenían 15 horas de lenguaje, que se llama ahora, o gramática, parece que se llama lenguaje, y 12 de matemáticas, pero artístico no había nada. No había nada de educación musical, artístico, esto que se llamaba técnico manual, nada. Entonces, claro, imagínate ese nivel, po. Tener 12 y 15 a sazón de 5 días. Claro. No, y un montón de ensayos PSU, pero ensayos muchísimas de prueba. horas, tú no tenías esa cantidad de horas. ¿Te acordáis cuántas clases de matemáticas tenías ahí en el colegio? Yo en la semana me acuerdo ¿3? que era, no, yo tenía más porque era la misma lógica, era como era un sistema que te preparaba para la prueba de selección. Yo estudiaba en el San Esteban y era un dedicado así el último. Niño San Esteban. Yo pensé que Jarbasca. Jarbasca, mi niño. Oye, HSS. Esa, oye, es del líder este cabro, yo no sabía. ¿Ah? Oye, ¿y toda la media la hiciste ahí? Sí, pues la media. No, pero es que ese no es un... Ese no es... No era de elite en ese No. cuando yo alcancé a estudiar, pero era un colegio caro y bueno. Sí, y era siempre. Yo me acuerdo que yo... Era el que mejor puntaje sacaba. Exacto, en la PSU, y se sabe dónde más estresados estaban los cabros. Sí, y cuando uno llegaba... San Esteban. Cuando uno llegaba a la universidad era como, ¿qué colegio? San Esteban. Uno sabía que el cabro o la cabra buena para estudiar. Sí. Porque no, es súper exigente. Desde siempre, como te digo, yo hice acá tercero y cuarto nomás. Pero hablemos de otros colegios que no sean así como que busquen la excelencia como eso, porque eso empezó a pasar, po. Con el San Esteban, después el Rendich, el ICE, el British también, exacto, que eran como los de elite, pero que te exigían mucho. Y era donde salía la gente que estudiaba medicina o las carreras geología, que requerían como más puntaje. Pero hablemos de un colegio normal, supongamos el San José, que era subvencionado, claro. El LEA también, artístico, claro, subvencionado, y el de excelencia municipal, que es el Sabela, el Andrés Sabela, y que todo el mundo sabía que se peleaban los cupos fatal. Bueno, en esos colegios normales, las horas de matemática no eran más de 6, eran 3 bloques a la semana, 3 bloques tenías tú matemática, que era 1,5, las 2 horas que duraba el bloque lectivo, y lo mismo gramática. Ya, ahora extrapólalo a lo que te estoy diciendo ahora, que tenían 15 y 12, o sea, todos los días clases de matemática y de lenguaje, y además un reforzamiento o un tallercito, no sé qué, algo después por la tarde, pues claro, o sea, es muchísimo. Y eso está mal, pues. ¿Por qué está mal? Por lo que estábamos hablando de que estamos en crisis con la educación, porque tenemos que dejar de hacer esto que precisamente proclama Mateo de la derecha, que es como unificar, así como no, todos la universidad, porque ya nos dimos cuenta también que no es la forma, que hay gente que le va bien a través de otro tipo de oficios, de especialidades, sin la necesidad de endeudarse, claro, y además de estudiar tantos años en la universidad, porque ya hemos hablado que son larguísimos. Y ahí salieron también el otro negocio, que son los centros de formación técnica, carreras técnicas, la minería, que tú sabes, claro, que para nosotros acá en Antofagasta es como que los mineros son terribles rotos, los mineros andan en camionetas, todos grandes, se estacionan donde quieren, son los que peores manejan en general, porque precisamente no hay educación ahí, pues, o sea, ellos se dedican a una determinada oficio dentro de eso, y de ahí están años y años y años, y nada, usted bien como abogado laboralista sabe que después le llegan bonos, negociaciones colectivas, entonces son puros personas, no todas por supuesto, evidentemente, como sublevadas, levantadas, sí, miradoras incluso en menos. Sí, yo creo que hay como estratos, por decirlo, en la minería, porque creo que pasa mucho es fácil confundir faeneros con supervisores, por ejemplo. Igual hay que partir de una base. La mayoría de los trabajadores que están en faena, que trabajan acá en la región, la mayoría es de afuera. Y no tiene una relación o contacto con la región o con la identidad regional, local, con el barrial, qué sé yo. De hecho, basta ver los aviones, los lunes, claro, los jueves, plagados. Tenía además de que trabajan en un rubro que es sumamente destructivo con el medio ambiente, con las comunidades, con empresas que son por lo general, parten con las empresas mandantes, que son empresas transnacionales por lo general, extranjeras, multimillonarias, y de ahí hacia abajo hay un reguero de empresas subcontratistas que viven de
de la prestación de servicios y que también es trabajo precario. Entonces, o más precario, digo, en el sentido de que no tienen los sueldos de los trabajadores de planta ni las condiciones de los trabajadores de planta, pero ganan igual sueldos buenos, pues digo, en el sentido que son... más arriba de que el ciudadano medio que trabaja, por ejemplo, en servicio en otra cosa. Totalmente. O ganan lo mismo que puede ganar un profesional estudiando 4 años, ganan lo mismo estudiando algo técnico en 2 años en una faena minera. Y eso está bien, ojalá todas las personas ganaran el total de la riqueza que generan, y no una parte de esta que es robada y el resto es robado por el empresario. Pero hay como en ese sentido, como una subjetividad, si tú quieres decir, más atrasada, en el sentido de que son sectores a los que cuesta llegar con diálogo, cuesta discutir, porque también justamente la minería los tiene bien pagados para mantener a la gente más enajenada. Entonces hay como un círculo vicioso en el mundo del trabajo donde... Y no le interesa porque están bien, pues volvemos, por supuesto, volvemos porque a esta narrativa individual. Por algo te pagan bien, porque tú por eso quieres mantener tu trabajo y no meterte en nada, no hacer problemas y no patalear. Entonces, yo creo que ese roce con el resto de la población y la comunidad que vive acá en Antofagasta y que es de acá y que siempre vive acá y que de repente se le chanta una empresa al lado, se le chanta una casa de empresa al otro lado, que de repente se tercia con un montón de camionetas, que de repente tiene que andar apurado el lunes porque se llena el manso taco hacia el aeropuerto, y así yo creo que obviamente para uno genera como incomodidades. Pero yo creo que hay que un poco como ver el problema, pero tratar de buscar abordarlo. Porque los faeneros y los trabajadores de la minería, si tú querías hacer cambio importante en Chile, y eso se hace a través de la acción colectiva, es muy importante. Es una masa, por supuesto. Es una masa gigante y que es estratégica. Son un montón de trabajadores, pero además son estratégicos porque son el sueldo de Chile, son la columna vertebral de la economía nacional, de las exportaciones. Acá Antofagasta es clave en el sentido de ese enclave minero. Es clave la minería, los puertos, los ferrocarriles, los trabajadores de logística, y si tú no tenías organizado eso, en verdad no pasamos de una pequeña protesta local a un cambio efectivamente de... Pero se viene, acá les voy a meter un combito de astrología cortito nomás, porque ¿cuánto llevamos, Dani? Ya. Llevamos 42 minutos. Ya. Así que... esto y después volvemos ahí a lo que dejamos pendiente a propósito de la proclamación de Matei. Existen unos puntos matemáticos que se llaman nodos kármicos, ¿ya? No es un astro que usted pueda divisar, sino que se calculan. Y esos van cambiando cada 18 meses. Nosotros ahora, el 29 de enero, vamos a ver un cambio de nodos en donde va a entrar al nodo norte Piscis y en el nodo sur va a quedar Virgo, ¿ya? Antes de esto tuvimos nosotros Aries y Libra, que es otro eje. Esto es súper trascendental a propósito de lo que estabas hablando tú, de las protestas y de lo que hemos hablado del medio ambiental, porque Piscis yo siempre trato de graficárselos como la evolución de una figura que uno admira y que viene al mundo a ser un agente de cambio. En las religiones, Buda, Jesús, no sé, algún misionero, qué sé yo, San Francisco de Asís, históricamente, o sea, personas que, Mahatma Gandhi, que han sacrificado su bienestar individual para pasar a bienes colectivos, que involucren precisamente a la comunidad y a los sectores más débiles y muy vulnerables. Entonces, ¿por qué es tan importante que se venga este cambio de nodo que viene durante 18 meses, a partir del 29 de enero, en Piscis? Es que vamos a empezar a ver mucha más apertura a temas espirituales, a la gente a creer en cosas más ocultas, holísticas, de hecho, regresiones, conexiones con otros mundos, habitantes incluso de otros lugares. Va a haber una develación, pero además como que se va a alzar el espíritu de nosotros como personas. Entonces, lo que venimos diciendo a propósito también del cambio de Plutón en Acuario, que va a venir a mover estas masas con estas ideas que son innovadoras, van a sensibilizarse muchos temas, y temas que antes no eran ni siquiera considerados.
Por lo tanto, tengo gran fe en que todas estas iniciativas que nosotros estamos hablando pendientes y que anunciamos desde ya, vamos a tener un programa especial el siguiente, vamos a invitar a una especialista en la defensa del medio ambiente para que nos pueda explicar cuál es la deuda del Estado, porque tenemos que empezar a aclamarlo nosotros como comunidad, nosotros tenemos que empezar a llevar estos temas a la palestra para que se logren resultados efectivos tales como el proyecto Dominga, que sabemos que esto a partir de iniciativas particulares, de organizaciones, de ONG, empezó a tener mayor visibilidad, exacto, y a tal punto que ya luego habían programas especiales donde hablaban y decían, bueno, ¿hasta cuándo domingo? O sea, ¿qué pasa ahora? Y eso es lo que se viene a nivel colectivo, vamos a andar mucho más sensibles, más espirituales y a la vez vamos a organizarnos, vamos a entender que a partir de iniciativas particulares se pueden lograr los cambios y cambios históricos. Le contaba a Daniel que había visto un video de que en Turquía el gobierno había dictado, pero a propósito de una práctica, que eso es muy bonito cuando ocurre, una práctica que recogió de la comunidad, los perritos que estaban ahí en la calle o abandonados empezaron a ser comunitarios, entonces la vecina de acá se preocupaba, la de allá le alimentaba, todos veían agua, bla, 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 y ahora ya no hay perros callejeros que no estén tratados. ¿En qué sentido? Que los clasificaron incluso. Les pusieron una cinta o correa verde, otra para indicar que ese perrito es amigable. Entonces tú ves y ves en el metro, por ejemplo, y hay varios perritos guatoncitos acostados, qué sé yo, y uno que tiene un correíta verde, el otro rojo, que hay que decir que hay que tener cuidado porque en realidad es más irascible, que puede salpicar. Y establecieron además dispensarios de comida por parte del gobierno. Entonces es muy divertido porque es otro trato y se ve como salió una viejita, por ejemplo, poniéndole una tapita a un perrito que estaba acostado. ¿Por qué? Porque esa acción inspira también a los demás en el colectivo a tratar con más amor. Y eso es muy manifestación de lo que se viene del cambio de nodo en Piscis, nodo norte. Nodo norte, así brevemente, es la misión que nosotros venimos a cumplir, es la energía que tenemos que integrar. Entonces usted quiera, no quiera, usted siendo escéptico como lo es, va a tener que empezar a integrar a su vida naturalmente y sobre todo porque usted está en el otro eje, pues, con su signo solar que es Virgo, esta práctica de terapias espirituales, cualquiera, yo siempre digo la que le resuena, porque no tiene por qué haber una. Y a propósito de eso, la última conferencia que fui de mi profe astrólogo Pablo Flores, que lo admiro mucho y es muy conocido, me di cuenta que era muy, muy conocido. Él decía que Chile está, pero a nivel mundial, súper, súper arriba en relación a terapias alternativas y flores de Bach, astrología, casi al nivel, porque el país como con más desarrollo de astrología es Argentina, pero que desde Europa vienen incluso a mirarnos. ¿Por qué? Porque se está dando mucho, la gente ha tomado mucho esta forma de tratarse espiritualmente a través de diferentes tipos de terapias que no sean el psicoanálisis de manera normal. Y es lo que te decía, han salido estudios cada vez más de que hay formas de conectarte, como hacer grounding, que es como poner tus pies en la naturaleza, en la tierra, en el mar, a través de eso, porque hay una regulación química hormonal que se da, de respiración, de meditación. Entonces estamos en una muy buena era para que eso se acoja, y él lo que decía es que era muy halagado a propósito de Chile por la cantidad de terapia, pero además el nivel de terapeuta que se están dando. Así que tengo fe. Dani. Elijo creer, siempre yo elijo creer. I want to believe. Dani, volviéndolo a la programación, para cerrar eso, lo de Matei, creo que nos quedan dos temas importantes, y es que siento que como está tan diversa la derecha, se ha proclamado también a Kaiser Johansen, ¿o no? Kaiser Johansen salió... Johannes Kaiser. Johannes No sé. Kaiser. Johannes Kaiser. Johannes Kaiser. Que estuvo acá. ¿Ah? En Antofagasta, justamente. Cuéntame un poquito... No, mira, ¿Qué se sabe de salió eso? el día de ayer, si no me equivoco, en el Mercurio, una nota completa de una entrevista que el Mercurio le hacía a Johannes Kaiser a propósito de qué andaba haciendo acá, porque dice, no, vine a saludar a la familia.
Y a mí se me vino a la cabeza lo que conversábamos el capítulo pasado a propósito de justamente Johannes Kaiser, que tú habías estudiado con... Sí, pues con yo estudié en el su colegio esposa. más chica, porque era más chica, y luego le hice clases para que aprobara su examen de grado a la chiquilla, y se tituló y se fue así a trabajar a Santiago y un poco asesora parlamentaria, bla, 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 y de repente yo no sé cómo llegó a ese nivel de conservadora, y después vi fotos de la boda con Con Johannes Kaiser. claro, y bueno, y ella es antofagastina, pues de hecho Claro. su familia vive acá en la torre Coca-Cola, Torre Pérez Sujovic, tiene un hermano también que es abogado, paradójico también, porque traigamos también a colación que hace poquito igual anduvo el marido de Paulina Núñez también, pues visitando, que fueron papás ellos, y ella también de acá, pues Antofagastina. Entonces estamos trayendo también gente de la derecha dura, o de partidos en realidad como... sí, De derecha. de O sea, hay una sí, derecha dura y hay una derecha ultraderecha. claro. Y que yo creo que medio con lo que decíamos recién, tiene que ver con fenómenos de Milei, de Trump, de Bukele, porque lo que está tratando de hacer Johannes Kaiser es levantar su partido libertario para poder ser candidato presidencial. Y él está dispuesto inclusive a tirarse en primarias con la derecha para debatir, y eso dice que a él. O sea, tendríamos ahora tres: Tres en la derecha, pues, Kast, Matei Matei y Johannes Kaiser. Mira tú. Ahí se van a repartir los votos entre la derecha. Oye, bueno, con esto quiero cerrar únicamente para dejarlo a título de reflexión, porque condeno tajantemente esta declaración que realiza Carlos Larraín. Creo que no tiene moral para andar hablando lo que está hablando de partida, pero además porque siento que tenemos también como Estado una deuda pendiente, y que es sancionar con pena de presidio, de cárcel, el negacionismo. Actualmente tiene una pena de multa que no supera las 10 UTM, imagínense, nada. Y en otras legislaciones, históricamente que sabemos que ha pasado precisamente esto, y que para ellos todo un tema tabú como Alemania, ellos lo tienen contemplado como un delito que trae aparejada una pena efectiva de cárcel hasta de 5 años. Y ese proyecto está durmiendo en Chile, y a mí lo que me parece, pero como más insólito, es que no es urgente. O sea, volvemos a hablar de estos temas cada tanto, y es precisamente cuando se nos viene a la memoria esta gente, estas juventudes de Claro. partidos de derecha, que se sienten orgullosos de la mayor violación de derechos humanos que ha existido en nuestro país. Mira, yo creo que para enfrentar a la derecha hay que organizarse, hay que tener como organización y prepararse, y no hacer lo que ha hecho el Frente Amplio, que es buscar congraciarse con la derecha para poder gobernar y tener orden y gobernabilidad. Yo creo que por ahí no va el camino, al contrario, yo creo que 3 años de gobierno de Boric, que deberán haber fortalecido a la izquierda, bueno, al movimiento social. Lo han dividido totalmente. Sí, exacto, lo han dividido, lo han desmoralizado, lo han desorganizado, y por el contrario se ha organizado la derecha, que Sí. hoy día dice la cuestión que quiere en la tele, va a cualquier parte del país, pueden hacer charlas, debates como si nada. Yo eso sí creo que es necesario como para enfrentar a la derecha. Yo creo que estamos, si no nos vamos a alargar Sí, pero ¿sabéis qué? Yo creo que se viene un gobierno de derecha. totalmente. Yo creo que Totalmente. se viene. Y es lo que yo siempre digo, o sea, bueno, es la democracia. Nos tocará vivir eso para darnos cuenta que esos excesos de radicalismo, en donde anteponemos formas fácticas de represión, a través de las leyes, a través de la policía sobre todo, en donde sigue esta figura que no es ecuánime, sino que una figura de autoridad, no es la vía, pero vamos a tener que vivir, creo yo, todos esos desbordes para que después entendamos que tenemos que volvernos a mirar y empezar a dialogar y hacer mesas o grupos de diálogo, y volver a lo que yo siempre les digo que se nos viene en esta era de Acuario, y es volver a ser barrio. Hay que hacer vecinos, hay que hacer juntas en las sedes de junta de vecinos y tratarnos todo como si fuésemos familia, porque si nosotros empezamos a hacer eso, vamos a tener otro trato, porque nos va a importar el de al lado, y vamos a dejar de lado esto de, por ejemplo, el minero que solo le importa y no, él no vota nulo, o qué sé yo, porque él está bien en su sistema de previsión, de salud, de bono, o sea...
Así que sí, quedan hartas cositas pendientes porque está bien movido, la verdad. Solamente para cerrar, para que tú comentes lo del FP y yo lo de Factop. Siempre elijo creer yo a propósito del Factop que 5 días de formalización, yo lo he estado viendo casi todos los días. La verdad es que es bien denso todo lo que se describe, además comparten, también se escucha desfasado porque hay gente conectada con Zoom, otros que están presenciales. Señalaron 5 días para esta formalización de varios delitos que tienen calidad de reiterado y que yo a simple vista, por prognosis de pena, debiera decir que son penas que superan los 5 años y un día, y en ese sentido debiésemos esperar también, pero uno nunca lo sabe, que existiera prisión preventiva en relación a estos funcionarios de estas empresas privadas, de Grupo Capital, de la Reinvial, que quedaran en prisión preventiva. Pues sería bonito, la verdad, sería bonito. Creo que se equilibraría un poquito la cosa. Mira, yo corto, no más FP. Hoy día miércoles el gobierno presenta la enmienda al proyecto de reforma, que son las modificaciones, que son como 150 páginas de modificaciones. Pretenden empezar el debate mañana en la comisión del Senado para poder tramitarla en enero. Yo dudo que esto vaya a suceder ahora en el mes de enero, probablemente se pase a comisión mixta y termine discutiéndose más finamente en marzo. De todas formas, para el mes de marzo, la coordinadora No Más FP está llamando a una movilización al 30 de marzo, si no me equivoco. Y alerta, porque lo que se ha comentado, al menos en la prensa, es que el debate sobre la reforma al sistema de pensiones se va a pasar el 6% completito a la capitalización individual. 4,5 vía capitalización directa individual de la cuarta personal. Como inyección de recursos, sí, se supone. Sí, y un 1,5 que va a ser un préstamo reembolsable al final del a uno mismo, bajo su cuenta. Entonces uno no ve eso ni que entra ni que sale. Solamente se supone que es para que empiecen a hacer estas inversiones y pueda subir, pero en definitivamente sigue siendo nuestra plata. Por lo tanto, nos siguen viendo la cara, Daniel, sigue ¿no? siendo el sistema de capitalización individual el que se fortalece y el negocio de las AFPs. Bueno. Julia Chuñil, que aparezca. Ojalá con vida, pero que aparezca ya. Nos vemos. Gracias.